Pues si les parece, comenzamos con esta segunda sesión del segundo seminario organizado por la Cátedra de Negociación Colectiva y Diálogo Social, que lleva por título Nuevos retos y temas de actualidad. Estamos pendientes de, pues hacer una conexión con la que hemos tenido problemas, de un profesor, no sé si lo conoce, el profesor Stefano Vini, un excelente compañero que estuvo con nosotros pues prácticamente hasta hace 15 días. Un entrañable amigo, un excelente compañero. Siento mucho que no pueda estar ni siquiera online y ni siquiera pueda hacer la presentación de manera virtual, pero él sabe que lo llevamos en el corazón. Comienzo presentando a las compañeras que nos acompañan hoy. Ayer les decía que teníamos dos puntales del laboralismo. Hoy no sé si ese término es correcto, yo me apunto a feminizarlo. Tenemos dos puntalas, tenemos dos auténticas maestras que son además de, amigas, compañeras desde hace años, expertas en los temas que van a abordar hoy, expertas en muchísimos temas. No voy a cansarles con las presentaciones, no voy a hablarles del extenso currículum de la profesora Carolina Martínez, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Oviedo, y del extensísimo también currículum de la profesora Remedios Menéndez. ¿Qué? ¿Menéndez? Menéndez, vale. Para mí es Reme, compañera que viene de la Universidad de Alcalá de Henares. Si les parece, comenzamos con la intervención de la profesora Carolina Martínez. Ella misma pues hará su presentación personal si quiere, y si no, pues les cedo la palabra para que presente el tema. Y pues como les decía ayer, estamos aquí para escuchar, para aprender y para pensar. Pues buen provecho. No, a mí no me aplaudan. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, Somos viejas conocidas, amigas y colegas desde hace un buen número de años, y de los temas que nos ha invitado a compartir con vosotros esta mañana, pues solo puedo deciros, diría que repito los buenos días, que como os decía Carmen, la profesora Estevez, somos viejas conocidas, viejas amigas, colegas desde hace muchos años. Con Reme compartimos también esa afinidad y esa amistad desde hace algo menos, porque es algo más joven que nosotras, pero en definitiva, pues yo lo primero que quería decir es la primera vez que tengo la oportunidad de venir a esta universidad, no a la ciudad, que ya hace unos 20 años que la visité, pero sí a esta universidad. Estoy muy agradecida de poder haber venido, con alguna dificultad ayer en un enlace, porque venir desde Asturias no es sencillo, no solamente hay que atravesar la península, sino buena parte del océano y llegar hasta aquí, pero bueno, es un placer estar aquí con vosotros, y bueno, muchísimas gracias a la cátedra y a la universidad y a Carmen. Decía que, bueno, yo no voy a hacer una presentación de mi trayectoria, pues tengo la trayectoria que tengo por los años que tengo y que llevo toda la vida dedicándome a esto. Únicamente que es cierto que la negociación colectiva es una materia que siempre me fascinó, es una institución que en el contexto de una titulación en Derecho pues ejerce la fascinación de lo diferente, ¿no? De lo raro, de lo sugerente, ¿eh? Y bueno, pues eso, que comparte todo el derecho del trabajo, pero la negociación colectiva particularmente. Yo fui presidenta de un organismo que ahora preside el profesor Cruz, que ayer os acompañó aquí, que es la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, desde donde pude todavía aprender más, ¿no?, de lo que se aprende pues en el trabajo académico universitario habitualmente, y bueno, pues me sigue gustando mucho esto. Yo voy a tratar de ser sencilla, pero es que ya esta primera diapositiva me atrapa un poco, porque si veis el título, Desafíos de la negociación colectiva en el marco actual, en el actual marco jurídico laboral, ¿qué pensaríais automáticamente si os dicen cómo es el actual marco jurídico laboral? Pensamos en una semana como la de hoy, con una investidura por delante que no sabemos qué resultado va a dar. No sabemos si vamos a tener un nuevo gobierno
continuista respecto del que acabamos de dejar, o vamos a tener un gobierno distinto después de unas nuevas elecciones. ¿Qué creéis? ¿Que el marco jurídico laboral, si cambia el gobierno, va a ser el mismo que tenemos ahora? Y el que tenemos ahora es muy reciente, porque hemos asistido a un final de legislatura con un montón de cosas. Hay una reforma laboral importante que afecta directamente a la negociación colectiva, ha habido un montón de leyes de las que luego os hablará Remedios. En definitiva, hablar de cómo está la negociación colectiva en el actual marco jurídico laboral, pues no deja de tener un cierto riesgo, es un poco una actividad de riesgo, porque no sabemos si esto que os voy a contar ahora va a seguir siendo así o va a cambiar. Tenemos, por de pronto, lo primero de lo que tendríamos que tener en la cabeza para hablar de negociación colectiva es que también en este último tramo de legislatura, que sabéis que se ha hecho una gran labor a partir de la mesa del diálogo social, es decir, en realidad cuando hablamos de la reforma laboral, la gente tiende a pensar esto el gobierno, este gobierno progresista de coalición, ha diseñado esta nueva reforma en la idea de modificar la reforma anterior del PP, pero hay que tener muy en cuenta que esta reforma no la ha hecho el gobierno. La reforma la han suscrito los agentes sociales, la COE y las grandes organizaciones sindicales en una mesa donde han estado horas y horas, a veces hasta la madrugada, debatiendo, intercambiando posturas, y eso es lo que tenemos. Pero además, un poquito después, suscriben el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que es una herramienta que contiene el diseño, las grandes líneas de lo que debería ser la negociación colectiva en los distintos sectores y en los distintos ámbitos a partir de ese momento. Me interesa seguir un poco la guía que marca el ANC. Primero, una cosa que dice que a mí me parece muy interesante, es una cosa que un aspecto de la negociación colectiva que siempre me ha parecido muy sugerente, muy fascinante, es el de los ámbitos funcionales. ¿Qué es el ámbito funcional de un convenio? Los convenios no son normas generales, son normas sectoriales, ceñidas, bien a una empresa, simplificando mucho, bien a un sector productivo, a una actividad. Bueno, pues lo que nos dice la ANC, el último ANC, es que debería mejorarse el diseño de los ámbitos para conseguir cubrir lo más posible, aunque nosotros tenemos una tasa de cobertura muy interesante, tenemos la mayor parte de la población asalariada está cubierta por un convenio colectivo, eso es importantísimo, porque sin convenio hay un montón de derechos y de condiciones laborales que están sin determinar. Y entonces yo me pregunto, ¿esta idea, si se ejecuta, se lleva a la práctica, podría contribuir a resolver uno de nuestros grandes problemas, nuestros grandes desafíos, que es cubrir a los trabajadores que prestan servicios en empresas multiservicios? Las empresas multiservicios son empresas que desarrollan infinidad de actividades, limpieza, mantenimiento, atención al mobiliario urbano, seguridad, gestión, en fin, un montón de servicios que prestan a otras empresas. Y claro, tenemos el problema de ¿y qué convenio aplico? Entonces, esas empresas han tendido a negociar sus propios convenios colectivos, muchas veces de manera fraudulenta, anulados por los tribunales, y no hay convenio. Bueno, las empresas dicen no hay convenio. Al final hemos resuelto un poco la cosa en la reforma, en la última reforma, diciendo, bueno, pues a los trabajadores que están subcontratados en este tipo de empresas y que van a los hoteles, a las dependencias de la administración, a desarrollar esa multiplicidad de actividades, que les apliquemos el convenio de la actividad. Y ahí evitamos que se queden en el vacío. Pues a las cámaras de piso limpieza, a los de seguridad, a los de mantenimiento, así. Esa es la pregunta que yo formulo. Una sentencia que a mí me interesaba, que marca un poco esa línea de innovación, de adecuación de los ámbitos funcionales de los convenios, es esta sentencia de la Audiencia Nacional, donde a grandes rasgos, si queréis la diapositiva la tenéis, la presentación, si queréis hacer una consulta más a fondo. Ay, madre mía, sí, yo estoy pasando aquí. Aquí está. Esta sentencia de la Audiencia Nacional desestima una pretensión de nulidad de un convenio colectivo, que ahora os explico por qué se impugna, quiénes lo impugnan y por qué se impugna. Hostelería. Veis el mapa, ¿no? Empresas de hostelería.
Pues resulta que aquí hay una asociación empresarial que agrupa a las empresas de hostelería, pero que se conforman o constituyen grandes cadenas, dicen, de restauración moderna. ¿Qué es esto de? Esto es un nuevo ámbito. Esta patronal dice, hostelería no nos sirve porque nosotros somos diferentes. ¿Quiénes son? Por cierto, pues son, fijaros, Goico, KFC, McDonald's, Rodilla, Vips, Ginos, bueno, os suenan, ¿no? Todas estas cadenas. Y estas dicen, no, nosotros no queremos hostelería, vamos a negociar nuestro propio convenio colectivo. Nos vamos a segregar de ese ámbito, de esa unidad, para hacer un diseño de un convenio más adecuado para nuestra forma de hacer, para nuestra forma de trabajar. Bueno, pues impugnan, fíjate, suscriben el convenio la patronal de estas empresas, de estas grandes cadenas, Comisiones Obreras, UGT y FETICO, que es un sindicato específico de comercio del sector. Y llegan el ASTV, ¿os suena? Sindicato de Trabajadores Vasco, un sindicato nacionalista del País Vasco, y CIG, que es la Confederación Intersindical Gallega, otro sindicato nacionalista, esta vez en Galicia, y estos dicen, retened el dato porque es interesante, no me importa si no termino la presentación, os la dejo y la miráis si tenéis curiosidad. No me importa insistir en este dato, bueno, se adhiere LAB es el sindicato vinculado con la izquierda abertzale del País Vasco. ¿Por qué pueden tener interés sindicatos nacionalistas circunscritos a un territorio? El tema territorial sabéis que es delicadito, en impugnar un convenio que han suscrito los grandes sindicatos de ámbito estatal. Ahí hay un interés en defender el ámbito autonómico. Y estos dicen, bueno, ese convenio es nulo porque se ha conformado artificiosamente un nuevo ámbito de negociación que ya teníamos en hostelería. Ustedes han conformado aquí un ámbito un poco estrafalario, un poco artificioso, solo sobre la idea de la marca comercial de la empresa. Y esto no nos parece racional ni objetivo. Y además excluyen a los centros de trabajo que están en aeropuertos, que están sometidos a adjudicación pública. Aquí puede haber algún sentido, pero claro, someter a una empresa a adjudicación pública condiciona mucho ¿qué? El precio. ¿Y el precio a dónde está señalando? Salarios. Dicen, esta además es una conformación de una unidad de negociación que incurre en la prohibición de concurrencia de convenios, porque ya tenemos un convenio estatal, entonces no vamos a negociar un convenio para una unidad más reducida. Y además afecta a los acuerdos laborales de hostelería del País Vasco, fundamentalmente el del País Vasco, que tiene su propio ALE, su propio acuerdo marco para el sector de hostelería. Entonces dice, ustedes nos están pisando aquí el juanete, impugnamos el convenio. Y pues la Audiencia Nacional, ¿qué dice? La Audiencia Nacional dice, pues no me parece a mí que aquí haya ningún inconveniente. El propio acuerdo laboral estatal de hostelería de todo el Estado permite negociar convenios en subsectores, en actividades específicas que requieran o que consideran que necesitan un marco de ordenación de las relaciones laborales diferente. El propio ALE lo habilita, me deja hacer esto. Y además, en todo caso, no sería nulo, únicamente pues no se podría aplicar en los territorios donde hubiese ya un propio ALE o un convenio de mayor ámbito. Aparte dice, la mayor parte de los convenios de hostelería provinciales ya han perdido vigencia, ya no están vigentes. Luego esa unidad se puede ocupar. Y por último dice, no se ha probado que esto sea ningún fraude, no nos parece que haya ningún motivo para anular el convenio. Insisto, para mí esta sentencia sintetiza esa idea de modernizar, de adecuar, de innovar en la delimitación de los ámbitos de los convenios. Cuentas pendientes, retomo lo que dije al principio, el tema de las multiservicios. El tema de las multiservicios, lo dejo ahí apuntado. Es verdad que en la reforma se introduce esa regla de que la empresa aplique el convenio de la actividad que desarrolla el trabajador
al que ha mandado a prestar servicios a otra entidad, a otra empresa. El caso más claro es el de las cámaras de piso, ¿no? Que están todas externalizadas. Está todo contratado, ya no son de las plantillas de los hoteles, sino que están contratadas a través de estas empresas de servicios. Hay otra sentencia interesante a propósito de esto de las multiservicios. Esta sentencia del Tribunal Supremo resuelve, se discute si están legitimadas las empresas multiservicios y las patronales de las empresas multiservicios para impugnar por lesividad el convenio sectorial de hostelería de Las Palmas, su convenio de hostelería de Las Palmas, en el que se dice que ese convenio del sector de hostelería afectará a las empresas con las que se contrate la prestación de servicios, de actividades o tareas en establecimientos, en centros de trabajo que estén dentro del ámbito funcional del convenio. Esto significaría que a las camareras de piso de las empresas de hostelería de Las Palmas les aplicarían, les afectaría. No dice que se les aplique, está muy bien hecho, esto lo han pensado muy bien. No dice que se les aplique, porque podrían decir, pero si nosotros no somos de hostelería, somos multiservicios. Y ya tenemos una regla que nos dice que apliquemos limpieza. Pero dice, les afectará. Y entonces, estas empresas dicen, uy, esto no vale. Y la sala dice, solución, para las empresas que demandan por lesividad, que ya tienen su propio convenio de empresa, no puede haber lesividad, porque ya tienen su propio convenio. A estas no les afecta, con lo cual estas no tienen legitimación para impugnar. Y a las empresas que no tienen convenio propio y que vienen aplicando el sectorial de limpieza, dice, pero es que la cláusula no dice que se les aplique, dice que les va a afectar. Y ese es un mandato dirigido a las empresas de hostelería que tendrán que tener en cuenta en el precio, y esa es la manera en que les va a afectar a las otras empresas. Es decir, está redactada la cláusula con muchísima inteligencia, precisamente para evitar que puedan decir, oiga, usted está vulnerando, está lesionando nuestros intereses cuando dice que nos va a aplicar un convenio en el que no estamos por el ámbito funcional, ¿no? Cosas que vienen haciendo los convenios o que pueden hacer los convenios colectivos y que sería interesante como un desafío, ¿no? Que será el título general. Regular el descuelgue. El descuelgue es la posibilidad que tiene una empresa que esté en dificultades de dejar de aplicar el convenio colectivo. Sabéis que el convenio colectivo, decimos, tiene eficacia normativa, eficacia general, es como una ley. Yo no puedo decidir si se me aplica o no se me aplica la ley. Pues el convenio colectivo es lo mismo. Entonces, excepcionalmente, en empresas que tienen una causa para hacerlo, económica, técnica, organizativa o de producción, esas causas de empresa, alguna dificultad, pueden dejar de aplicar el convenio. Entonces, hay una solución, cuando no hay acuerdo entre las partes tienen que ir a la paritaria, la comisión paritaria del convenio, si no tienen que ir a un medio autónomo de solución y si no, en última instancia, van a un organismo, la comisión consultiva o el órgano autonómico equivalente, para que les diga si pueden o no pueden, si concurre o no concurre la causa, para que dejen de aplicar. Por supuesto, ¿qué os imagináis que las empresas en estas situaciones dejan de aplicar el convenio? ¿Cuál es la materia sensible? Salarios. ¿Y qué te pago? No te pago lo del convenio, te tengo que pagar otra cosa, normalmente menos, claro. Bueno, también afecta a jornada, puede afectar a otras condiciones, pero fundamentalmente los descuelgues afectan a la cuantía del salario. Bueno, pues hay convenios en los que dice, para acudir a esa solución última de ir a la consultiva, que la norma lo que dice es que cualquiera de las partes puede pedir a la consultiva que decida, que tome la última decisión si no han llegado a un acuerdo, exigen que haya acuerdo de las dos partes. Parece una tontería, pero es muy importante que al arbitraje de la consultiva se vaya por acuerdo de las dos partes. Obligar a ir a arbitraje. No decir, bueno, se puede ir a arbitraje, no, obligar a ir a arbitraje. Si no nos hemos puesto de acuerdo, esto lo va a dirimir un tercero, un árbitro. Eso se puede hacer en el convenio colectivo. Bueno, luego aquí hay una cosa de la reforma, de lo que no ha estado en la reforma, que me lo voy a saltar. En la reforma del 2012 se estableció un mecanismo
para todos estos procesos de ajuste de empleo en la empresa, modificaciones sustanciales, descuelgues, despidos colectivos, traslados, suspensiones de jornada, los famosos ERTES, el mecanismo para hacer eso es, primero, un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores. Pero hay muchísimas empresas en España, la mayor parte, que no tienen representantes legales de los trabajadores. Y claro, la duda que antes había era, oiga, y si yo no tengo representantes legales de los trabajadores, ¿con quién negocio? Y la idea, yo creo, era que lo hacía el empresario directamente, sin negociar con nadie. Entonces, en la reforma del 2012 se introduce un mecanismo que es, si usted no tiene representación legal, vosotros no tenéis delegado o delegada o un órgano de representación, entre vosotros decís, pues fulanito, menganito y citanita, negociáis con la empresa. Bueno, pueden encomendarlo a los sindicatos, pero la mayor parte de los procesos se han hecho con negociaciones internas, intraempresariales. ¿Y qué creéis? ¿Que esas comisiones ad hoc están preparadas para tener una interlocución con el empresario, con la dirección de la empresa, con los conocimientos, con la experiencia, con el know-how, como para decir, oye, sé lo que la empresa me está contando, si hay causas, si no hay causas, lo que le tengo que pedir, lo que no le tengo que pedir? Es que eso ha sido una negociación pues muy de mentira. Eso no se ha tocado. Yo diría, si hubiera un nuevo gobierno progresista de coalición, Carmen, ¿creéis que esto se va a tocar? Bueno, es un gran enigma. ¿Creéis que habría una nueva reforma laboral si hay un nuevo gobierno de coalición progresista? Y por cierto, ¿y si gana el PP? Si vuelve a haber elecciones y gana el PP y gobierna con Vox, ¿habría una contrarreforma de la reforma? Sí. Bueno, no lo sé. Como decía una amiga mía, no soy la bruja Lola, no tengo una bola de cristal, no tengo ni idea, pero bueno, algo se nos puede pasar por la cabeza, ¿no? Nuevos retos. Bueno, en el ANC, hombre, la parte, digamos, nuclear ha sido la negociación de los incrementos retributivos, porque esto ha constituido un problema en los últimos procesos de negociación de los últimos años, cuando no era un problema, no era, siempre la negociación de salarios siempre es algo interesante, algo estratégico en una negociación, pero ¿por qué esto se ha convertido en el centro, en el ojo del huracán? ¿Qué ha pasado en Europa, bueno, en el mundo, en los últimos años, que nos hace pensar que la negociación, el debate en materia salarial es lo más importante de todo? ¿Con qué desayunamos todas las mañanas? ¿Cuál es la noticia de todas las mañanas? Bueno, aparte de las guerras y de otras tragedias. La inflación. La inflación. Claro, si la inflación ha llegado a estar casi en el 10-11% y yo tengo un incremento salarial en el convenio del 1,8 o del 2,3, ¿qué me pasa? Pues cada vez que voy a la compra puedo comprar menos. Bueno, pues eso se ha resuelto con esa regla del 4 más 3 más 3 más 1, que es el primer año de vigencia de la ANC, 4, que tampoco todos los convenios tienen por qué llegar ahí, ¿eh? Hay convenios donde se puede llegar ahí, incluso a más, y hay otros en los que no se puede llegar ahí. Pero un poco la idea, la línea era 4 más 3 más 3, y en el último año, si la inflación había crecido más un 1. Pero si os dais cuenta, no está ni muchísimo menos. Bueno, estamos ahora con la inflación en el 3 y pico, pero como os decía, ha llegado a estar en el 10. Bueno, pero en salarios no solamente la cuantía. Hay una cuenta pendiente, una asignatura pendiente importantísima, que es la racionalización de las estructuras. Si nosotros vamos a los convenios colectivos o a una nómina de un trabajador, nos vamos a encontrar salario base, plus de productividad, plus de nocturnidad, pero luego un montón de cosas raras. Plus convenio, plus personal absorbible, conceptos que no sabemos muy bien a qué obedecen. Entonces, importa mucho, y esto tiene mucho que ver con la lucha contra la brecha salarial de género, porque muchos de esos conceptos están masculinizados. Y otros son de atribución discrecional, que el empresario, yo los llamo el complemento L'Oreal, porque yo lo valgo, el empresario se lo paga a quien le apetece a él. Y esto pasa, no penséis que es una leyenda urbana ni un mito, esto pasa. Más cosas. ¿Cómo se aplica en relación con esto que os digo? Estructura, cuantías, complementos, la nueva herramienta para la valoración de los puestos de trabajo sin sesgos de género. Racionalizar, sí, y clarificar qué puestos, qué tareas, qué conceptos dan lugar a percibir qué complementos y por qué muchas mujeres se quedan fuera.
Bueno, yo he visto algún convenio reciente que ya lo hace, ¿eh? Que ya introduce en la regulación del convenio los criterios, esos por puntos. Es una herramienta complejísima que yo no me voy ahora a meter aquí en este charco, pero algún convenio ya lo hace. Compromisos de empleo. En la reforma del 2021 se vuelve a recuperar esa idea de que los convenios establezcan pues, mecanismos o ratios entre trabajadores fijos, trabajadores temporales, porcentajes, procedimientos para la conversión de los contratos temporales en contratos indefinidos o en los contratos a tiempo parcial en contratos a tiempo completo. Esto también se está empezando a hacer. Bueno, ya se hacía, luego se interrumpió y ahora se recupera. Ya hay muchos convenios que establecen esos porcentajes, ratios, procedimientos de facilitación de que los trabajadores con un contrato temporal se acaben quedando como fijos, ¿no? Por supuesto que esas personas puedan acceder a la formación, importantísimo. Bueno, la regulación del fijo discontinuo, ayer decíamos, somos fans totales del fijo discontinuo, nos encantan los fijos discontinuos. Hay muchísimos fijos discontinuos en Gran Canaria y en las islas, pero bueno, no solo, en muchas actividades. Y especialmente los fijos discontinuos, esta nueva solución, que es el fijo discontinuo en el trabajo en contratas. Esto también pueden hacerlo los convenios, lo empiezan a hacer los convenios colectivos. Por supuesto, contratos formativos. Es verdad que muchos convenios se limitan a reproducir la normativa legal. Yo esto lo he criticado mucho. Cuando empezábamos a analizar los convenios decíamos, ¿pero para qué copian la ley? Y todavía lo he oído criticar hace poco en algún otro encuentro, pero yo luego lo entendí. Para muchos trabajadores, incluso para muchos empresarios o gestores de empresas o responsables, lo que no está en el convenio no está en el mundo. Entonces puede tener sentido copiar la ley. Bueno, ya me he referido a la regulación del descuelgue. Se puede mejorar mucho por la vía del convenio colectivo el régimen del procedimiento, la documentación, cómo se acreditan las causas, etcétera, etcétera. También los ERTEs y el nuevo ERTE de mecanismo red pueden ser objeto de regulación en convenio colectivo. Y me he quedado por ahí. Bueno, esto es lo que acabo de ver. El teletrabajo también es una... el teletrabajo y el trabajo a distancia también es una materia que en la ley que regula esta modalidad de prestación hay frecuentes remisiones al convenio. Por cierto, que no haya remisiones al convenio no significa que el convenio no se pueda ocupar de regular esas cuestiones, ¿eh? Y aquí hay cantidad de cosas. Identificar los puestos que pueden ser cubiertos por trabajadores a distancia o teletrabajadores. La duración y la alternancia y el cambio de modalidad de una a otra, que está teniendo muchas dificultades esto. ¿Qué pasó durante la pandemia? Teletrabajamos todos. Teletrabajamos, teleestudiamos y no telecocinamos porque es imposible, pero, o telelimpiamos, ¿no? Pero ¿qué ha pasado después? Que esta ventaja, esta posibilidad que nos dio la pandemia, cuando se ha acabado la pandemia, ¿qué han dicho las empresas? Quédate en tu casa a teletrabajar. Vuelve, porque es muy importante que estés aquí. Entonces, está habiendo muchas dificultades tanto para teletrabajar como para no teletrabajar. Otro temazo, compensación de los gastos. El equipo, el mantenimiento, la silla ergonómica. Tengo el derecho a que la empresa me ponga una silla en mi casa, que yo me la compré. La conexión, el consumo de electricidad. ¿Cómo controlo el tiempo? Una de las primeras anécdotas en la pandemia fue un trabajador o trabajadora, no sé si era un hombre o una mujer, que se ha quemado preparándose algo en su casa. ¿Eso es un accidente de trabajo? O sea, yo teletrabajo, me levanto, me sirvo un té, me quemo con el agua hirviendo y eso es un accidente laboral. En fin, cantidad de cosas que están todavía por resolver bien. También en convenio. Es verdad que hay mucha regulación de teletrabajo y trabajo a distancia en los convenios, en los últimos convenios sectoriales. El derecho a la desconexión. Aquí hay cantidad de cosas por hacer todavía. El derecho a no atender dispositivos fuera de
de unos márgenes de la jornada, la posibilidad de no atender llamadas fuera de esos márgenes o incluso programar respuestas automáticas, esa de no estoy en el despacho, en la oficina, vuelvo a tal hora o tal día, o utilizar el envío retardado. Esto somos especialistas, a veces nos mandáis TFGs un domingo por la noche. Corramos un tupido velo. Corramos un tupido velo. Seguridad y salud laboral. Bueno, tenemos una nueva estrategia española de seguridad y salud, pero ¿cuáles son los grandes desafíos en materia de seguridad y salud? Bueno, en general, cualquier medida que tienda a proteger la salud y la seguridad de las personas que trabajan es importante, pero ¿qué de nuevo hemos visto que ocurre? ¿Dónde está ahora el foco puesto en materia de prevención de riesgos y de protección de la salud? Salud mental. Salud mental. Y, bueno, los riesgos psicosociales, que llevamos hablando de ellos décadas, pero ni se les está ni se les espera. Pero, bueno, riesgos psicosociales, acoso, estrés, carga de trabajo, carga mental, violencia en el trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, regulación del trabajo de las personas con discapacidad o diversidad funcional. También ahí no solamente está el emprender acciones positivas, esto que ahora la nueva ley de igualdad habla de ajustes razonables que, por cierto, yo digo que siempre pensamos en las personas con discapacidad, adaptaciones del puesto, exigencia de rendimiento diferente, compensación del rendimiento diferente, bueno, bien. Pero bueno, los ajustes razonables también existen para otras personas. En materia de conciliación, yo creo que el 34.8, lo de la adaptación de la jornada, de los horarios, de los turnos y de la modalidad de la prestación, eso es un ajuste razonable. Tened en cuenta que, no sé si me estoy metiendo en donde no me llaman, el no adaptar medidas de ajuste razonable, el no verificar ajustes razonables en el puesto de trabajo para esas personas que lo requieren, es una nueva forma de discriminación. Y eso desencadena la tutela reforzada que tiene la tutela antidiscriminatoria. Bueno, yo iba a referirme a alguna cosa que dice la Ley Orgánica de Garantía e Integridad de la Libertad Sexual, pero creo que de esto se va a ocupar más a conciencia la profesora Menéndez Calvo, y entonces paso por encima. Únicamente un pequeño KitKat, una pequeña cuña publicitaria. Hemos introducido la protección frente a los delitos y las conductas contrarias a la libertad sexual en el ámbito laboral. Y no sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer. Dentro de la prevención, dentro de los protocolos son reactivos, el plan de prevención es previo. Es para evitar esas conductas. Ahí lo dejo. Pero bueno, quiero decir que una ley que aparentemente no nos concierne, no tiene nada que ver con el derecho laboral, pero sí lo tiene, y muchísimo. Bueno, paso lo de la libertad sexual. Ley de empleo. En la ley de empleo también hay alguna llamada a la negociación colectiva, específicamente para que nos dice la ley de empleo que uno de los objetivos del sistema de formación en el trabajo, es decir, que tú te formes trabajando, es garantizar que se puedan acreditar la formación que tú adquieres en el trabajo. Y entonces dice, promover que las competencias profesionales que yo adquiero a través de trabajo y del proceso formativo que me dan en la empresa, informales, se puedan acreditar, puedan aportar valor profesional y curricular a esa persona trabajadora. ¿Cómo? Conforme a lo que se decida o se pacte en la negociación colectiva. Esto es importantísimo, porque son los convenios los que van a poder diseñar cómo tú, la formación que has recibido en tu puesto de trabajo, te la van a permitir certificar y aportar como valor a tu currículum. Transición tecnológica, digital y ecológica. Bueno, todos los desafíos que plantea la inteligencia artificial. Esto es complicadísimo. La norma dice muy poquito, hace una llamada a las competencias de los representantes legales de los trabajadores que deberán ser informados por la empresa de cómo funciona el algoritmo, si se aplica un algoritmo, un sistema de inteligencia artificial para la gestión de la empresa, para gestión de personas en la empresa, y esto, desde luego, bueno, pues es muy complicado de hacer, pero hay que hacerlo. También la transición ecológica, ¿no?
porque yo de esto no sé nada, por eso os pongo ahí una referencia de una especialista, de la profesora Álvarez Cuesta, que ha trabajado muy a fondo este asunto y que os puede servir si tenéis muchísima curiosidad, ¿no? Cómo se protege el medio ambiente, qué tiene que ver esto con la protección de la salud también, de los trabajadores, con la movilidad sostenible, en fin, un montón de cosas, ¿no? Trabajo a tiempo parcial, digo, yo de esto sí que paso muy por encima, porque esto para mí es mi mantra, el tiempo parcial. El tiempo parcial no se ha tocado desde el 2013. Y cuando se modifica el tiempo parcial en el 2013, se convierte en un verdadero contrato a llamada. ¿Por qué? Porque tú sabes las horas que vas a trabajar, pero no sabes cuándo. Y muchos convenios colectivos articulan la fijación del horario pues en ciclos de semanas o quincenas, de manera que tú no sabes la semana que viene qué días trabajas y en qué franja horaria. Esto es trabajar a llamada. O sea, no solamente los riders lo hacen, es que lo hace muchísima población trabajadora, población asalariada. Y esto lo permiten los convenios colectivos. O las horas complementarias, esas que tú pactas, que completan tu jornada, que a veces son muchas, pueden ser hasta el 60% de la jornada que tú has pactado inicialmente, te preavisen con 24 horas. O incluso sobre la marcha. Carmen, hoy tú no sales a las 3, te quedas hasta las 5 porque vas a hacer 2 horas complementarias. ¿Cómo se organiza la vida? Pues esto ocurre. Esto hay que corregirlo de alguna forma. Bueno, aquí tenéis un poco algunas cosas de las que yo he visto con mis propios ojos que dicen los convenios a propósito de esto. Bueno, y tenemos una norma muy reciente del final. ¿Os han explicado alguna vez lo que es una ley ómnibus? Es muy bonita, ¿eh? Las esdrújulas son preciosas. Ómnibus, ley ómnibus. ¿Sabéis lo que es un ómnibus? Bueno, pues las leyes ómnibus, antes pensábamos que solo eran las leyes de acompañamiento de presupuesto general del Estado, que es un tocho de norma que trata 25 millones de cosas y tiene 37 adicionales, y de repente tú te encuentras en una de esas disposiciones algo que modifica una ley laboral. O sea, imagínate, menos mal que tenemos colegas que se dedican a destripar estas normas y te dicen, oye, que en la transitoria 17ª hay una modificación del artículo no sé qué del Estatuto de los Trabajadores, porque si no te vuelves loco. Bueno, pues ahora ya no solo, bueno, ahora no, desde hace tiempo, ya no solo son las leyes de acompañamiento de los presupuestos, son también estas normas, reales decretos ley, yo no os he puesto cómo se llama ese real decreto ley, pero os reto, os desafío a que lo busquéis en el BOE y veáis el nombre de la norma. O sea, son 7 líneas. ¿Y qué es lo que pasa? Que final de legislatura, se convocan nuevas elecciones, se disuelven las cámaras, y ahí había por lo que a nosotros se refiere, porque ahí hay más cosas, como os digo, en ese Real Decreto Ley 5/2023, por lo que a nosotros nos concierne, había, no sé si os suena, tramitándose en las Cortes un proyecto de ley de familias. ¿Suena esto la ley de familias? Bueno, pues en ese proyecto de ley de familias se hacían, entre otras cosas, trasponer una directiva del 2019 sobre derechos de conciliación de la vida laboral y familiar. Fin de legislatura, Consejo de Ministros, tracatán, Real Decreto Ley, traspongo directiva, porque como ya no voy a poder terminar la tramitación de la ley de familias, pues y estoy fuera de plazo porque ya me han dado el toque de atención en Europa, pues lo meto aquí, en esta ley ómnibus. Bueno, pues ahí hay muchas cosas, a propósito de permisos, un nuevo permiso parental para el cuidado de hijo o hija, o no es menos acogido, es menor acogido. A propósito de esos nuevos derechos y de algunos que se modifican, que ya estaban, que se modifican, derechos de conciliación. Permisos, reducciones de jornada, adaptaciones de jornada, turnos, prestación, excedencias. Hay numerosas, no voy a ser exagerada, hay unas pocas remisiones a la negociación colectiva. Por cierto, y con esto ya casi voy a terminar, el artículo 34.8, que es otro de mis bestias negras,
que es el que dice que el trabajador o trabajadora tendrá derecho a la adaptación de la jornada, de los horarios, de los tiempos, la distribución del tiempo de trabajo, de la prestación y las modalidades de la prestación, de nuevo teletrabajo como fórmula de conciliación, para conciliar. Bueno, aquí ha habido cosas muy interesantes, por ejemplo, se ha incluido a las parejas de hecho, se ha ampliado a los convivientes que no son familiares, que de repente tú tienes un amigo o el sobrino de tu pueblo que está viviendo contigo y también esa persona necesita cuidados. Eso es muy interesante. Decía, ese 34.8, que en el 2019 se modificó para garantizar la efectividad del derecho, con anterioridad, si no estaba regulado en convenio, era papel mojado. Porque el empresario te decía, usted tendrá derecho a todo esto conforme a lo que diga el convenio. ¿A que el convenio no dice nada? Pues se acabó, usted no tiene derecho. Y esto lo venían diciendo los tribunales. En el 2019 parece que se hizo más efectivo, más directo el derecho, el reconocimiento del derecho. Pero así todo, bueno, pues es que los convenios no decían nada. Bueno, yo tengo que decir que de los convenios que he visto estas últimas semanas, convenios suscritos, firmados, publicados en el BOE en el 2022, 2023, me ha sorprendido gratamente que hay un par de ellos que ya añaden un procedimiento para determinar cómo se va a ejercitar ese derecho, cómo se va a poder hacer efectivo ese derecho. Y bueno, hay una última cosa que solo menciono, que es que sabéis que tenemos había una directiva sobre whistleblowing, que es la protección de las personas denunciantes de asuntos de corrupción o comisión de delitos, que también afecta al ámbito laboral. No sabemos muy bien cómo, porque yo a la gente que he oído hablar de esto, pues hay gente que sabe, lo tiene muy claro, pero en general no tenemos ni idea. Pero bueno, esa ley del 2023 que transpone esa directiva también va a afectar al ámbito laboral, a las denuncias, canales de denuncia. Las empresas tienen que establecer canales de denuncia, internos o externos, para que los trabajadores que sepan que se está cometiendo un delito o hay un caso de corrupción puedan denunciar y les protejan, tengan inmunidad. Y esto, pues no sé si Reme tiene alguna idea al respecto, pero plantea un problema muy, muy interesante, que es esos protocolos frente a la comisión de delitos o conductas contrarias a la libertad sexual o a la moral, o situaciones de acoso sexual o por razón de sexo o por orientación sexual o cualquier acoso discriminatorio, ¿van a poder acudir a estos canales como alternativa a los protocolos o como una parte del procedimiento del protocolo? No está muy claro. Yo ayer me pareció que el profesor Cruz, en un comentario que hicimos por la noche, consideraba que no, pero yo no lo tengo muy claro. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta o observación. Insisto, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer escucharte, oírte con esa capacidad expositiva, con esa capacidad de síntesis. Es o no un puntal, es una estrella. Bueno, no sé si tienen... Estamos conectando con esto. ¿Pero qué hacemos? ¿Esperamos? Vale, sí, no, lo que les iba a comentar es, como ayer la jornada fue un poco intensa por la mañana, aunque hoy no hemos tenido ese rato de presentaciones, que es verdad que ayer, pues de alguna manera aumentó la presencia voluntaria de ustedes aquí. Lo que les planteo, si quieren hacer una preguntita en caliente a la profesora. Ok, Arturo, ya que estás a mano, ¿puedes hacer de azafato? Ah, vale, estupendo. Ah, claro, sí, sí, es que tiene que quedar grabada. Por cierto, no le hemos pedido autorización para la grabación, les hemos sacado fotos, pero bueno, todo queda en familia y todo. Tenemos aquí a una jefa en materia de protección de datos, yo creo que estamos... Sí, mira, rodar el consentimiento. No, simplemente una pregunta. Ayer, cuando salimos de aquí viendo los informativos, se destapaban un poco el acuerdo que había hecho PNV con el futuro gobierno, se supone, en el cual daba prelación a los convenios regionales sobre los convenios nacionales. Quería saber un poco su opinión sobre esto.
casi me esperaba la pregunta, no me he anticipado, pero es verdad que ayer Jesús Crudo mencionó también y dije, bueno, me lo voy a llevar un poco en la cabeza. En la reforma del 94, no habéis nacido, ya se hizo una concesión y además normalmente, voy a ser políticamente incorrecta, si no os importa, quien da la batalla aquí, iba a utilizar un término más vulgar, quien da la batalla aquí normalmente es País Vasco, es el PNV. En Cataluña no hay sindicatos autonomistas. Es curioso, ¿no? Estas cosas que pasan, ¿no? Que yo, para mí son incomprensibles. En Cataluña, que es, bueno, la autonomía que está poniendo más problemas, con el independentismo, el soberanismo y demás, no hay sistema de relaciones laborales autonómico. Es verdad que tienen una patronal muy potente y muy singular, pero los sindicatos con los que interlocuciona la patronal, el Foment del Treball catalán, es con UGT y comisiones. ¿Dónde está la acción sindical autonómica potente en el País Vasco? CIGA también, pero CIGA es como más tranquilo, ¿no? Son más tranquilos, me parece a mí. Y ya en el 94, si vosotros leéis el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que regula la prohibición de concurrencia de convenios colectivos, que básicamente lo que dice es, vigente un convenio estatal, sectorial estatal, que no haya negociación en otros ámbitos, que luego se excepcionó para la negociación de empresa, con lo de la prioridad aplicativa, etc, etc, etc. Ya se hizo una concesión al PNV y a ELA y a los sindicatos del País Vasco. Porque veréis que hay una excepción que dice, pero en el ámbito autonómico, aunque haya un convenio estatal, se podrán negociar estas y estas y estas y estas. Claro, ¿qué pasa? Que no es una posibilidad de descuelgue autonómico del convenio estatal integral para todo. Ahí hay una ordenación de materias que dicen, oiga, usted lo puede negociar en su comunidad autónoma, aunque tenga un convenio estatal. De hecho, en la sentencia de las grandes marcas de restauración, de cadenas de restauración moderna, que bueno, le han puesto un nombre que es casi divertido, ELA y LAB dicen, es que esto concurre con, nos machaca a nosotros el ALE autonómico, que luego dicen que no, la audiencia dice que no. Yo no conozco los términos del acuerdo con el PNV, pero diría que lo que... No, ya me lo leeré en otra vida. Pero me imagino que lo que quieren es que haya una posibilidad amplísima, omnicomprensiva, que digan, oiga, a mí me da igual tener un convenio de empresas de seguridad estatal, yo voy a negociar mi convenio autonómico sin ningún límite, sin ninguna cortapisa, sin que usted me ordene qué materias puedo tocar y qué materias no. 9 meses maravilloso que he tenido la suerte de vivir en Las Palmas de Gran Canaria como profesor contratado doctor de la casa. Saludo con muchísimo cariño también a mi querida amiga Carmen Grau, a los compañeros y compañeras del departamento y de la facultad y sobre todo a mis queridos alumnos y alumnas con lo y la que he tenido el placer de compartir varios meses y de verdad meses maravillosos, de un trabajo muy fructífero, pero sobre todo de maravillosas relaciones humanas que espero con todo corazón puedan seguir a distancia y podamos vernos en persona. ¿Es para comérselo o no? Y nada, lo siento muchísimo, pido disculpas a Carolina por no haber podido introducirla por razones técnicas. Me gusta también agradecer muchísimo a las y los compañeros de informática que nos han ayudado y me han ayudado en solucionar los problemas técnicos. Pero tengo el placer de presentar ahora a la profesora doctora doña Remedios Menéndez Calvo, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Alcalá de Henares, que intervendrá en esta segunda parte de la segunda jornada, el segundo seminario sobre los nuevos retos
y nuevo tema de actualidad organizado por la Cátedra de Negociación Colectiva y Diálogo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con una ponencia sobre negociación colectiva, igualdad y diversidad. Es un placer enorme. La profesora Remedios Menéndez Calvo es doctora europea en Derecho por la Universidad de Alcalá, premiada por la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas como mejor estudioso, mejor estudiosa laboralista, tesis doctoral galardonada por el Consejo Económico y Social de España, y también como mejor tesis en Derecho del año 2008 por la Sociedad de Condueños de la Universidad de Alcalá, premio extraordinario de doctorado de la misma Universidad de Alcalá. Cuenta con una trayectoria especialmente densa de publicaciones, comunicaciones, ponencias, miembro de varios proyectos de investigación de ámbito tanto regional como nacional como europeo, colaboradora también de proyectos de investigación y ha sido investigadora principal en un proyecto nacional, una trayectoria docente e investigadora que ha contado con una importante contribución también comparada, también relaciones internacionales y ponencias en diversos congresos, tanto en España como en Francia como en Italia. Aquí tengo su maravillosa monografía sobre negociación colectiva y descentralización productiva, que representa de verdad un referente en materia, y me gusta destacar su labor, su compromiso, su dedicación también como directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alcalá. Destacable, y termino, su labor investigadora en materia de contenidos de negociación colectiva, las consecuencias laborales de los procesos de reestructuración empresarial, también explorando puntos de contactos interdisciplinarios, ¿no? Con el derecho mercantil, el ámbito de contacto con la economía, con la sociología y seguramente por último, las últimas, digamos, contribuciones que desde 2017 han hecho que la producción, digamos, haya sido centrada sobre todo en ámbito de nuevo marco de relaciones laborales digitalizada y trabajo en plataforma. Así que de verdad es un placer, un honor, y Remedios, cuando quiera, tiene el uso de la palabra. Del obligado agradecimiento a la posibilidad de estar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y lo personalizo, por supuesto, en Carmen Estevez, mi compañera y, sin embargo, amiga, que pues en su condición de directora de esta cátedra de negociación colectiva y diálogo social, pues me da la oportunidad de estar aquí con siempre compañeros y compañeras con los que quisiera tener más relación presencial, pero bueno, siempre la dificultad desde la Universidad de Alcalá en Madrid aquí, pues siempre, no todo lo que quisiéramos, pero siempre es un gusto, ¿no? Felicitar a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y lo hago en Carmen, ¿no? El haber conseguido esta cátedra también, ¿no? Auspiciada por la Viceconsejería de Empleo del Gobierno de Canarias. Me parece un hito también importante, y me parece muy relevante que exista esta cátedra. Y por supuesto, pues a nuestro querido Estéfano, pues agradecerle la siempre amable presentación y, bueno, y necesaria por otra parte, ¿no? Porque, bueno, yo creo que hoy simplemente la intención es poder compartir un rato con vosotros y con vosotras para intentar trasladaros parte de lo que es una de las principales líneas de investigación, que es todo lo que tiene que ver pues con la igualdad de mujeres y hombres en el mercado de trabajo, la igualdad, la diversidad, la inclusión y todas las cuestiones que tienen que ver con lo que sería no solamente la relación laboral en sentido estricto, sino vamos a hablar un poco de personas, ¿no? En el ámbito de las relaciones laborales, que también es muy importante.
Mi participación en la jornada, de esta jornada un poco de reflexión y debate sobre autonomía. Vuelvo, ¿no? Estoy volviendo, ¿sí, no? Vale. Voy a volver. No, os decía que simplemente la elección de la temática que voy a abordar en los próximos minutos tiene su origen en una contribución que hice en un proyecto de investigación, además en la Universidad de Oviedo, en el que también participaba la profesora Carolina Martínez Moreno. Era un proyecto de investigación de alternativas para una acción sindical eficaz en el nuevo modelo de empresas, el proyecto AUNAS, que estaba liderado por Luis Fernández Villazón y Ana Rosa Argüelles Blanco, y en esa ocasión participaba en la obra colectiva pues con un capítulo sobre negociación colectiva inclusiva, diversidad e igualdad en el actual modelo empresarial. Un poco justificado porque creo que los tiempos de cambio, que ya se adelantaba en la anterior ponencia en el derecho del trabajo y sobre todo también en el marco de las relaciones laborales y en particular en el acto colectivo, ¿no? En la parte colectiva del derecho laboral, inciden ineludiblemente también en la estructura de contenidos de la negociación colectiva, ¿no? Como ya habéis podido ir viendo en los previos seminarios de esta cátedra. Con el título de mi intervención de negociación colectiva, igualdad y diversidad, es un poco intentar hablar sobre el papel de la autonomía colectiva para estimular o instaurar políticas de inclusión, qué contenidos se pueden incluir en los convenios colectivos o se deben incorporar en los convenios, no solo en los convenios en sentido estricto, sino también en los planes, protocolos, etcétera, ¿no? En todo lo que tiene que ver pues, con las brechas de género y la no discriminación por diversidad, acorde con el actual marco o el ordenamiento jurídico laboral. Ver un poco, o intentaré hacer una valoración y trasladaros mi opinión sobre las estrategias de gestión de la diversidad inclusiva a través de no solamente la negociación colectiva, sino también cómo juega con la responsabilidad social empresarial, con una especial referencia también al rol que juega la representación legal o la representación sindical, y todo ello a la vista especialmente de la regulación normativa desde julio de 2022. Desde hace décadas, sobre todo con la promulgación de la Ley Orgánica de Igualdad 3/2007 y más recientemente con la aprobación de la Ley 15/2022, la Ley Orgánica 10/2022, ¿no? Llamada del solo sí es sí, o la que conocemos también como Ley Trans, la Ley 4/2023, entre otras. Como decía, desde hace décadas el impulso de las políticas de igualdad de mujeres y hombres, pero también de la equidad sostenible, de acciones inclusivas por diferentes causas de diversidad han sido notables, ¿no? O sea, sí que hay un empeño, yo creo que hay una decidida apuesta del legislador por promover el principio de igualdad y no discriminación. En una primera visión en conjunto del ordenamiento jurídico laboral, si implementamos la perspectiva de género y la no discriminación por otras razones, hallamos un amplio reconocimiento del derecho de igualdad de trato y no discriminación, especialmente de mujeres y hombres, sobre todo en lo que tiene que ver con el empleo y relaciones y condiciones de trabajo. Ya en el Real Decreto Ley 6/2019, que lo tomamos un poco como punto de inflexión más reciente en relación con el principio de igualdad de trabajadores y trabajadoras, ese Real Decreto 6/2019 pues, introdujo todo un paquete de medidas que impulsaron la concienciación sobre la igualdad del personal asalariado por razón de sexo, todo lo que tenía que ver con cuestiones relacionadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y sobre todo también se intensificaron las medidas, o sea, la voluntad legislativa de prevenir la desigualdad social y la discriminación jurídica, ¿no? Yo creo que es innegable, ya se dijo también cuando se aprobó la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres,
que es otro de los grandes hitos legislativos, que los planes, los protocolos y las medidas convencionales, cualquier fruto de la autonomía colectiva, son una herramienta útil de lucha contra la discriminación. O sea que yo creo que tenemos que utilizar ese empuje legislativo que facilita a nuestra negociación colectiva para intentar compensar situaciones de desigualdad o, en su caso, de discriminación. Pero además yo creo que no solamente es una cuestión legislativa, sino que también son medidas que poco a poco yo creo que sí que están enraizando en la cultura empresarial. Es cierto que todavía muy poco a poco, quizás, ¿no? Pero muy tímidamente, pero lo que sí que nos vamos a encontrar, o podéis observar cuando estudiéis todas estas cuestiones o después de mi intervención, es que hay una gran diferencia, o queda mucho, entre el plano formal, ¿no?, lo que es el marco normativo, y el plano del deber ser, respecto de la anhelada igualdad de trato y oportunidades en un plano real, ¿no?, el ser. O sea, realmente, formalmente lo tenemos todo previsto, regulado y controlado, pero siguen ocurriendo cosas en la práctica, ¿no? Entonces ahí hay una ruptura, una quiebra, ¿no? Se ha comentado ya en la ponencia anterior, se habla del efecto disruptivo, ¿no? Se utiliza mucho el tema del efecto disruptivo, por ejemplo, de las nuevas tecnologías en la empresa, de la inteligencia artificial, incluso el metaverso, que supongo que estaréis familiarizados y familiarizadas ya con el tema del metaverso, que a mí a veces confieso que se me escapa. Son todo claves innovadoras que van afectando, que van desde las que pues intentamos abordar y analizar el contenido convencional. Si nos aproximamos al modelo de empresas en relación con las políticas de gestión de la diversidad inclusiva, pues os vais a encontrar, o podremos ver, tres tipos fundamentalmente, ¿no?, de empresas al respecto. Las que niegan la existencia de la discriminación porque formalmente están prohibidas y se declaran respetuosas con el principio de igualdad, sin más. Las que prohíben interna y externamente la discriminación mediante medidas de responsabilidad social empresarial, que son de mayor o menor calado, pero normalmente en su mayoría pues relativos a la imagen, comunicación, ¿no?, esa parte externa o más visible, con declaraciones de intenciones, de no se discriminará a ninguna persona en esta empresa, con carácter general, ¿no? Pero realmente faltan acciones concretas que faciliten esa inclusión equitativa de todas las personas. Y en menos casos sí que nos encontramos ahí un perfil normalmente más de una gran empresa multinacional, que son las menos en nuestro tejido productivo, no es el modelo habitual de empresas en nuestro país, en las que sí que encontramos medidas inclusivas, efectivas y eficaces para hacer posible la integración laboral de cualquier persona, con independencia de su condición personal o privada. Como ya ha apuntado Carolina, tenemos que afrontar nuevos retos, ¿no?, para el contenido de la negociación colectiva, entre otros aspectos, en el contexto o en el vigente marco normativo. Intentar racionalizar conceptos, ¿no? Decía, por ejemplo, la perspectiva de género, o sea, cómo incorporamos realmente la perspectiva de género a la negociación colectiva, cómo incorporar esa dimensión de género. Y avanzaba también la profesora Martínez, cómo se aplica la herramienta para la valoración de puestos de trabajo sin sesgos sexistas. O sea, ¿no?, lo que os decía, una cosa es el plano formal, lo que se supone que ya está regulado, y otra cosa es cómo materializar realmente eso en las empresas, además a través de instrumentos convencionales. Creo que tendríamos que plantearnos qué aporta la autonomía colectiva para hacer realmente real y efectiva la igualdad y la no discriminación. Y además voy a intentar afrontar, y en un tiempo limitado, sin llegar a consumiros la paciencia, también creo que es un reto, pero también una oportunidad, intentar sistematizar y sintetizar el aluvión normativo de la rama sociolaboral desde la perspectiva de género y con enfoque inclusivo. Carolina os decía de normas ómnibus.
Yo hablo también, se ha dicho ya en la doctrina iuslaboralista, la paralaboralidad normativa, o sea, que en cualquier norma que se promulga, en cualquier publicación en el BOE, tenemos que estar especialmente atentos o atentas para intentar rastrear o buscar normas que, o sea, contenidos que, aunque no sean normas que afectan directamente a materias que tienen que ver o pudiera parecer que tienen que ver con el derecho del trabajo o las relaciones laborales, pues al final sí que afectan a la organización empresarial o a la gestión de recursos humanos, no solo en la empresa privada, sino también en las administraciones públicas como empleadora, ¿vale? Porque siempre nos movemos en ese doble plano de empresa privada y de administración pública como empleadora. Intentaré destacaros las novedades laborales en igualdad de género y no discriminación, y sobre todo destacar las cuestiones más relevantes en materia de negociación colectiva, en materia de igualdad. Voy a poner el foco fundamentalmente en lo que tiene que ver con hombres y mujeres, pero también extensible a otros aspectos que tienen que ver con la diversidad en sus diferentes variables. No sé si son causas o razones concretadas o no, supuestamente, por la Ley 15/2022, que es la integral de igualdad, pero bueno, y lo voy a enmarcar desde la aprobación de la Ley Orgánica 10 2022 hasta agosto de 2023, en todo lo que tiene que ver con relaciones laborales y mercado de trabajo. Vale. También quería detenerme, como os decía, como premisa, en el papel que juegan las organizaciones sindicales y empresariales, ¿no? ¿Cuál es el alcance de la participación, de la representación legal o unitaria o de la representación sindical en el contexto de una sociedad cambiante, ¿no? O sea, realmente es una sociedad globalizada, heterogénea, que ya no se enmarca dentro de, ¿no?, nuestro Código Civil de, ¿no?, buen padre de familia y hombre, varón, blanco, ¿vale? Entonces, creo que hay que ver cómo el tejido productivo también muta constantemente, o sea, es todo un modelo cambiante, y el perfil de las personas, tanto el perfil profesional como personal de las plantillas, también está cambiando, ¿no? Entonces, es un poco ver, pues, cuál es el papel que realmente juega esa representación. Sí que os avanzo que el papel de los agentes sociales es dispar. No hay realmente una concordancia entre la hoja de ruta sindical ni del discurso patronal. Digamos que hay también, en ocasiones, hay una falta de tránsito también desde el plano teórico al plano práctico. Intuyo que es por la falta, en ocasiones, de representación del personal en las empresas, o que es una representación débil, ¿no? Porque no está fuertemente sindicalizada, y la propia forma de representación en las empresas, en el centro de trabajo como unidad electoral sobre todo, pues bueno, está un poco debilitada. En cuanto a las posibles causas de vulnerabilidad que podrían ser objeto de tratamiento tuitivo convencional, también hay que tener en cuenta que, más allá de las razones previstas normativamente, tanto a nivel internacional, nacional o supranacional, ¿no?, por ejemplo, el sexo, la edad, la discapacidad, la religión y convicciones, el origen racial o étnico, orientación sexual, diversidad de género, no las podemos ver aisladamente, sino que en muchas ocasiones se combinan de manera múltiple. O sea, hay una posibilidad de que podamos ser objeto de discriminación por múltiples causas y que se interrelacionan a su vez, ¿no? Entonces, eso al final es verdad que está favoreciendo desigualdades sociales y, en algunos casos, pues discriminación en un sentido más técnico jurídico. Junto con el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, el ANC, que ya ayer creo que se comentó y en la ponencia
decía de Carolina también lo apuntaba, y además también junto con los criterios anuales para la negociación colectiva de las organizaciones más representativas a nivel estatal, hay todo un elenco documental, lo podéis, es accesible, o sea, es en formato digital, sobre cómo tratar la igualdad y la diversidad en las relaciones laborales. Pero lo cierto es que si nos centramos en los sindicatos, parece que hay un empeño en recoger toda una serie de estrategias de acción, ¿no?, para erradicar las posibles desigualdades, la discriminación, la exclusión, pero en lo que tiene que ver con esos cambios que os decía, disruptivos o no, en el marco de la industria 4.0 y de esos contextos de cambio, parece que desde los sindicatos no se quiere dejar de lado a ninguna persona, y esa sería un poco la idea general, pero a pesar de que se apuesta por el papel que pueden jugar los convenios colectivos, veremos que luego eso no se materializa. O sea, que también hay un discurso formal que después no se traduce. El discurso de las organizaciones empresariales, como os decía, está más en el marco de la responsabilidad social empresarial, no lo suelen llevar tanto a la autonomía colectiva, pero sí que se plantean también con carácter general como reto conseguir la adaptación e integración de cualquier persona en el mercado laboral. Documentos sindicales y documentos patronales que no hayan un reflejo en el contenido de los convenios colectivos, como os decía, y sí que me parece cuando menos paradójico, por decirlo de alguna manera, pues que surgen secretarías, grupos de trabajo, comisiones sectoriales, ¿no? O sea, es como una gran estructura, pero realmente no se aborda la falta de equidad entre las personas, sea por cuestiones vinculadas al sexo o por funcionalidad u otras cuestiones, ¿no? Para otra, me permito incluso, ¿no?, plantear como reto para la cátedra, yo dejaría para otro día incluso si realmente se trata de falta de interés, ¿no?, de interés real, que no lo creo, o quién negocia en las mesas, ¿no?, que eso sí que puede influir más, porque daría para, como digo, para otro seminario, pues una reflexión general sobre el intrasindicalismo con enfoque de género e inclusivo, ¿no? También ver quién negocia, pues afecta al contenido de la negociación colectiva. Si descendemos al campo de la realidad empresarial, aquí también se supone que lo hacen, o las políticas de responsabilidad social corporativa intentan luchar contra un posible dumping social, que es lo que provoca la diversidad, pero en muchos casos la responsabilidad social corporativa resulta utilitarista, ¿no? Desde la responsabilidad social de las empresas, lo que me he encontrado es que son compañías friendly. O sea, ¿eso qué es? ¿No? O sea, hay mucho, pues eso, marketing, publicidad, pero realmente no se materializa, no hay una aportación más allá de lo previsto en la regulación legal o convencional preexistente, ¿no? Y como decía antes, yo creo que sí que es importante si la empresa tiene mayor presencia sindical y el peso de la representación es fuerte, pues ahí sí que nos vamos a encontrar con medidas, acciones y medidas concretas. Por lo tanto, sí que me permito hacer una llamada de atención a los agentes sociales, siempre desde una reflexión constructiva, ¿no?, crítica constructiva. Sí que hacer una llamada, pues, a los agentes sociales sobre la necesidad de afinar y concretar mejor conceptualmente qué queremos incluir como diversidad, ¿no? Y además pensar en términos de diversidad inclusiva, o sea, que realmente se materialice y sobre todo a poder ser en los convenios colectivos, más allá de una mera declaración de intenciones, declaración de principios. Si lo de friendly me gusta poco, también el cómo se usa la sostenibilidad, ¿no? Es otra de las palabras clave en las relaciones laborales, ahora todo es sostenible. Bueno, ya, pero ¿y eso conceptualmente cómo se materializa la sostenibilidad?
en términos de igualdad y diversidad inclusiva, ¿no? Y luego, además, también subrayar que hay un exceso de equiparación entre las políticas de diversidad y las estrategias de inclusión en términos de igualdad entre trabajadores y trabajadoras, ¿no? Casi todo aborda cuestiones que tienen que ver con la no discriminación por razón de sexo. Entonces, están hablando de políticas de no discriminación y políticas de diversidad y se encuadran en los planes de igualdad, pero que veremos, hay unos planes de igualdad que son para trabajadores y trabajadoras y hay otros planes de diversidad inclusiva, que son para otras cuestiones que, a su vez, como decía antes, se pueden relacionar. Yo puedo ser una mujer discriminada, además, porque mi origen o mi etnia o mi condición sea la que sea, ¿no? Pero realmente son instrumentos o resultados de la negociación colectiva que no deberían confundirse. Sobre el tema de las novedades legislativas, haciendo un barrido de todo el marco regulador con dimensión de género y enfoque inclusivo, un poco para hacer el marco de antecedentes jurídicos, antes de hablar de las cuestiones principales, digamos que las normas estrella o protagonista que tienen que ver con negociación colectiva serían la Ley 15/2022, la Ley Orgánica 10/2022, Ley 4/2023 y ya se ha citado también el Real Decreto Ley 5/2023. Pero de esas otras normas, recordaros simplemente de manera telegráfica que no se olvide el tema de la violencia machista, ¿no? La violencia de género en los términos de la Ley Orgánica para la Protección Integral de las Víctimas de Violencia de Género, que es la Ley Orgánica 1/2004, porque existe la violencia de género. El discurso negacionista personalmente no lo comparto. Creo que es muy importante los protocolos de actuación negociados con la representación para informar más lo que tiene que, o sea, sensibilización, divulgación, pero también protocolos para formar, ¿no?, a las personas que estén implicadas o que puedan abordar la tutela o las garantías de las mujeres víctimas de violencia de género en el entorno laboral, ¿no? Y también no olvidar que tenemos un pacto de Estado contra la violencia de género desde 2017. Se presentó recientemente un resumen ejecutivo de la evaluación de ese pacto de 2018-2022. Y también recordad que tenemos asumidos compromisos con la ratificación del Convenio de Estambul desde 2014, en todo lo que tiene que ver con este tipo de violencia sexista. Desde marzo de 2019, además del Real Decreto Ley 6/2019 que ya os citaba, se han sucedido diversas reformas legislativas que han ido materializando políticas de igualdad europeas, o se ha realizado la transposición de algunas directivas, por ejemplo, la Directiva 2019/1158, que tenía que ver con la conciliación de la vida personal y profesional de progenitores y cuidadores, que ya derogaba otra directiva precedente del año 2010. También son muy importantes, pues sería interesante que conocierais los Reales Decretos 901 y 902 de octubre de 2020, que tienen que ver con los planes de igualdad y con la brecha salarial respectivamente, y el posterior desarrollo del procedimiento de valoración de puestos de trabajo que instaura un instrumento normativo para materializar el principio de transparencia retributiva. La verdad es que si el legislador nacional es activo, no nos podemos quejar tampoco de la Unión Europea, ¿no? También hay la Directiva de Transparencia Retributiva y de mecanismos de su efectivo cumplimiento, que ya entró en vigor en mayo. Veremos cuándo se hace la transposición en nuestro país. Se puede hacer hasta 2026 y ya pedirán cuentas en 2031. Así que, bueno, hay cierto margen. Y también la Directiva 2022/2381 relativa al equilibrio de género en los consejos de administración, que propuso el presidente Sánchez, ¿no?, el presidente en funciones, el 8 de marzo, cuando dijo que iba a haber paridad
en todo tipo de órganos, consejos, en todo, ¿no? Pues bueno, viene de esta directiva. Y también a nivel internacional, pues el paradigmático convenio número 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre violencia y acoso laboral. También ha sido muy importante la ratificación del convenio 189, que tiene que ver, ha sido un gran estímulo para la modificación de la relación laboral de carácter especial de las empleadas del hogar, y lo digo deliberadamente en femenino, porque es un sector fuertemente feminizado. Y aunque ya Carolina os ha avanzado, ¿no?, el tema de la reforma laboral de diciembre de 2021, yo sí que quería señalar también que esa reforma tiene impacto de género, como también tiene impacto de género el aumento del salario mínimo interprofesional. O sea, tiene incidencia para las mujeres, pero es cierto que esa reforma laboral al final bueno, pues tuvo todo lo positivo de haber salido en el marco del diálogo social y del acuerdo entre los agentes sociales, pero no recogió una modificación expresa sobre las debilidades estructurales de la integración de la mujer en el mercado de trabajo, ¿no? Sí que es verdad que incide en la medida en la que ha enfrentado la temporalidad, la abusiva temporalidad en el mercado laboral. Y también tiene ese impacto de género cuando intenta solucionar la problemática que comentaba Carolina sobre el convenio colectivo aplicable, ¿no? O sea, el tema del convenio colectivo aplicable al personal de contratas cuando estamos en un caso de subcontratación, especialmente si son empresas multiservicios, el artículo 42.6 del Estatuto de los Trabajadores. Hay que tener en cuenta que suele darse en sectores de actividad fuertemente feminizados y o, además, con sesgo de origen nacional o racial. O sea, son mujeres, pero en su mayoría, además, inmigrantes, ¿no? Y bueno, todo lo que tiene que ver pues, con las famosas Kellys de camareras de piso, el movimiento de las Kellys y todas estas cuestiones. Son muchísimas más, como os decía, las disposiciones que de una manera directa o indirecta han puesto el foco de atención en la igualdad, sobre todo de mujeres y hombres, también estrategias, planes nacionales. Simplemente cito, algunas ya ha hecho mención Carolina a ellas, por estricto orden temporal, ¿no? También tiene incidencia laboral y es muy importante la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la Ley del Aborto, que es la Ley Orgánica 1/2023 de 28 de febrero. Decía Carolina, la Ley de Empleo, la Ley 3/2023 de 28 de febrero. Del Real Decreto Ley 2/2023, que es lo que tiene que ver, entre otras cuestiones, con la reducción de brecha de género en el tema de la brecha asistencial, o sea, todo lo que tiene que ver con la dificultad de las mujeres para acceder al sistema contributivo y la cuantía de las pensiones, siempre menor o mayoritariamente menor en el caso de las mujeres, pues también se ha llevado a cabo una revisión de otra norma de 2021 que bueno, resultó ser fallida, por no decir otra cosa, de lo cual pues son expertas. Carolina me consta que ha trabajado monográficamente todo este tema, y también Carmen Grau, que es ¿no?, compañera de esta facultad, pues en estas cuestiones son referente. En mayo de 2023 se publicó la norma que regula la concesión y utilización del distintivo igualdad en la empresa. Se ha creado también en julio la Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación en el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El 30 de junio entró en vigor el Real Decreto Ley 5/2023, que después comentaremos. Y mencionaba Carolina la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027. Entre otros objetivos estratégicos, pues incluye la perspectiva de género y políticas de gestión de la diversidad, en particular de la diversidad funcional, es en lo que se concreta. Y también el segundo Plan de Derechos Humanos 2023-2027 tiene varios ejes. El tercer eje tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres, y el cuarto eje trata de garantizar la igualdad de trato y no discriminación
de grupos específicos en las sociedades, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos os he puesto ahí, todos los mimbres para hacer los cestos, expresión popular, que realmente lo que tenemos que hacer ahora son convenios colectivos. O sea, con todo esto que tenemos, pues a ver si ahora hacemos, ¿no?, los convenios colectivos. Recapitulando un poco, ya en parte ha comentado Carolina, en la normativa laboral más reciente conviene señalar que la Ley 15/2022 tiene un artículo 10, artículo negociación colectiva, tiene por título, donde se hace una llamada a la negociación colectiva no discriminatoria. Parece obvio, ¿no? Dice, la negociación colectiva no podrá ser discriminatoria. Digo, bien. Y además se nos dice que desde los poderes públicos se fomentará el diálogo social para, dice, promover la existencia de códigos de conducta y buenas prácticas. Pero no nos dice cómo. O sea, ¿no? ¿Cómo concretar? Pues bueno, hay que hacer luego una muestra, buscar esas buenas prácticas e intentar extender al resto de convenios o códigos y demás instrumentos. Confirma la Ley 15/2022 que la negociación colectiva podrá establecer medidas de acción positiva para prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación, ¿no? Sugiere que en el marco de la autonomía colectiva se establezcan objetivos y mecanismos de información y evaluación periódica. Sí que subraya que tienen que ser negociados o acordados con la representación legal del personal y las empresas, y que la representación de la plantilla y la propia empresa, dice el punto 3 de ese artículo 10, velarán por el cumplimiento de lo dispuesto anteriormente. O sea, que lanza el guante a la representación del personal para que, dentro de las funciones de la representación, ¿no?, de vigilancia y control, pues haga o tenga especial empeño en estas cuestiones. La disposición adicional quinta de esta Ley 15/2022, con la rúbrica de cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación en materia de negociación colectiva y laboral, atribuye a las organizaciones empresariales y a las organizaciones sindicales, ya no solo a la representación legal o unitaria, la elaboración de un informe anual sobre lo previsto en ese artículo 10 de negociación colectiva y también del artículo 9 y del artículo 11 de la ley, que tratan sobre el derecho de igualdad de trato y no discriminación en el empleo. El artículo 9, el empleo por cuenta ajena, y el artículo 11, el empleo por cuenta propia, ¿no?, con especial referencia a los acuerdos de interés profesional, que es la fórmula o el medio que también tiene el trabajo autónomo para acordar colectivamente. Por su parte, la Ley Orgánica 10/2022, la ley de solo el sí es sí, o no, el no es no, en su artículo 12, prevención y sensibilización en el ámbito laboral, prevención y sensibilización de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, establece que las empresas deberán elaborar procedimientos específicos de prevención para dar cauce a las denuncias y reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido víctimas, incluyendo específicamente las agresiones sufridas en el ámbito digital. Es una norma que incide mucho, como decía, al impacto o al efecto que tienen las nuevas tecnologías, y además podrá la representación del personal establecer medidas negociadas sobre la elaboración y difusión. Nuevamente nos habla de códigos de buenas prácticas, campañas informativas, protocolos de actuación o acciones de formación. Y además esta ley, para materializar esta cuestión del artículo 12, modifica el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de la Ley Orgánica de Igualdad, sobre medidas específicas para prevenir la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo.
delega en la representación del personal la sensibilización de la plantilla para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, que era el precedente artículo 48, pero además ahora también se habla de los delitos y conductas contra la libertad sexual, la integridad moral, o sea, se incluyen otras cuestiones, y además la representación del personal deberá informar a la dirección de la empresa si tiene conocimiento de conductas o comportamientos de esta naturaleza. Además, en materia de prevención de riesgos laborales, que algo ya había dicho también Carolina, el artículo 12 de la Ley Orgánica 10/2022 dispone que las empresas tienen que incluir la valoración de riesgos en los puestos de trabajo ocupados por trabajadoras como una de las variables la violencia sexual, ¿no? Como uno de los riesgos laborales concurrentes, pero dice la norma debiendo formar e informar de ello a sus trabajadoras. Que lo del lenguaje al final creo que es importante, porque si vamos a formar e informar a las trabajadoras, si me permitís lo coloquial, vamos a volver al modelo abuela de cuídate, no te vaya a pasar nada. Yo creo que también se tendrá que trasladar a toda la plantilla, no a las trabajadoras, ¿no? Entonces, no sé si ha sido un error de redacción o con voluntad, no lo sé. Bueno, también respecto de la incidencia laboral de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de las personas LGTBI, sin ánimo de polemizar, porque al final esta norma ya ha sido objeto de agria controversia, sobre todo con todo lo que tiene que ver con el proceso que diseña la modificación de género en el registro civil, pero sí que esta ley, conocida como ley trans, tiene implicaciones en el ámbito laboral, obviamente. Se da una nueva perspectiva en el ámbito de las relaciones laborales para garantizar los derechos laborales de las personas trabajadoras frente a posibles situaciones de discriminación por orientación sexual, identidad sexual, y además expresamente con esta ley se recoge también la discriminación por expresión de género, características sexuales y diversidad familiar, ¿vale? Se añaden estas tres nuevas razones potenciales de discriminación. Esta ley modifica la Ley de Empresas de Trabajo Temporal, la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, la Ley de Empleo, la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público o la Ley de Contratos del Sector Público, con lo cual la incidencia que tiene en el ámbito de las relaciones laborables es notable. De todo lo que implica, simplemente destacaría aquí que esta Ley 4/2023 obliga a incluir expresamente, dice, en los planes de igualdad y no discriminación a las personas trans, con especial atención a las mujeres trans, ¿no? Y de hecho, no solamente respecto de los nuevos planes de diversidad que se lleguen a acordar, sino que dice que también se tendrán que revisar los planes actualmente en vigor. Pero si recordáis, yo antes os decía, una cosa son los planes de igualdad hasta la fecha de hombres y mujeres y otra cosa son los planes de diversidad. Entonces, cuando hace esa mención a planes de igualdad y diversidad, igual se está mezclando cosas que no deberían mezclarse. En cuanto a las reformas que introduce el Real Decreto Ley 5/2023, en concreto el libro segundo, porque ya decía Carolina, ese Real Decreto transpone X número de directivas y en particular lo que nos interesa es lo que tiene que ver con la transposición de la Directiva 1158, ¿no? Que es nuevas medidas legales de conciliación corresponsable, más allá de lo que había sido el conato o está ahí pendiente de ley de familias, de todo lo que tiene que ver pues, con parejas de hecho, convivientes o allegados, familias monoparentales, etcétera. Quiero llamaros la atención sobre el nuevo artículo 34.8, aunque ya ha avanzado varias cuestiones Carolina. El artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores trata sobre el derecho a la adaptación de la jornada, de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y la forma de prestación del trabajo, incluido el trabajo a distancia, para hacer efectiva la conciliación. Y ese artículo 34.8
en su nueva versión, hace un reenvío a la negociación colectiva que podrá establecer los términos de su ejercicio que se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación tanto directa como indirecta entre personas trabajadoras de uno y otro sexo, ¿vale? O sea, que hay un reenvío expreso a la negociación colectiva para materializar en los convenios colectivos ese derecho a la conciliación, ¿no? que estaba efectivamente poco concretado y debilitado en las versiones precedentes. Mención aparte merece también el permiso del vigente artículo 37.9, es una de las novedades también de este Real Decreto, permiso retribuido equivalente a 4 días al año por causa de fuerza mayor, acreditando el motivo de ausencia, vinculado a motivos familiares urgentes, se nos dice en la norma, ¿no? Puede ser una ausencia por horas, que puede llegar hasta un máximo de 4 días. Y remite a lo establecido en convenio colectivo o, en su defecto, a acuerdo entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, para materializar el ejercicio de esta licencia, de esta nueva licencia retribuida. Y también el denominado permiso parental, ¿no? Se ha creado un nuevo artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores que se denomina permiso parental, o se habla de él en términos de permiso parental, que realmente se recoge y es una suspensión, una causa legal de suspensión, porque no es un permiso retribuido como sí queda el del 37.9, sino que en este caso es el derecho a poder tener hasta 8 semanas para cuidado o atención de un menor que no haya cumplido o hasta que cumpla los 8 años de edad. Y dice ese artículo 48 bis que corresponderá a la persona trabajadora especificar la fecha de inicio y fin del disfrute o, en su caso, de los periodos de disfrute, debiendo comunicarlo a la empresa con una antelación de 10 días o la concretada por los convenios colectivos. Por lo tanto, en los convenios colectivos se podrá establecer otro plazo de preaviso, llamémosle, ¿no? De preaviso de disfrute de ese nuevo derecho de conciliación. ¿Y qué nos ofrece la autonomía colectiva? Bueno, ¿cuál sería el contenido material de la negociación colectiva? Planes de igualdad, protocolos, códigos de buena conducta, o sea, de buena conducta no, de buenas prácticas y de otras fórmulas que existen en materia de igualdad de hombres y mujeres y otros factores de diversidad. Con motivo de la investigación que realicé hasta el año 2022, pues hice una selección de muestra de convenios colectivos de 300 textos convencionales que se publicaron, tanto convenios colectivos sectoriales, estatales, interprovinciales y de empresa, de abril de 2019 hasta diciembre de 2021, junto con más de 140 planes de igualdad y protocolos vinculados a esos planes de igualdad, ¿no? Y además, revisando y preparando para esta intervención, pues he hecho una selección también de convenios colectivos autonómicos, que decía antes Carolina, ¿no? De ámbito de convenio colectivo para Canarias y los convenios colectivos de Las Palmas y de Tenerife, ¿no? Más hasta la fecha, para ver qué se dice. Un poco para que, viendo realmente el contenido material de la negociación colectiva, pues repensemos qué es la diversidad, qué es la igualdad y la no discriminación y cómo se puede materializar, ¿no? Adelanto ya una conclusión. A pesar del marco jurídico formal que os acabo de colocar, con el que os he aburrido previamente, la negociación colectiva y los planes no lo aprovechan. O sea, todo el reenvío normativo a la negociación colectiva, con carácter general, podemos decir que no lo atiende, no hay respuesta. Pero sí que sería deseable, ¿no? De ahí que digo un desideratum. Creo que la autonomía colectiva, fundamentalmente a través de los convenios, pero cualquier tipo de acuerdo, pacto colectivo de diferente naturaleza, que incluiría también a los planes, protocolos y demás,
sí que entiendo que es un instrumento flexible de organización empresarial, una herramienta dinámica de gestión de los recursos humanos y un buen mecanismo de regulación del mercado de trabajo. Por lo tanto, todo aquello que no haga el legislador o que no haya sabido ver o palpar, ¿no?, el legislador, pues sí que muchas veces a través de la negociación colectiva se atienden a esas necesidades, ¿no? No soy amiga de la responsabilidad social empresarial, como supongo que ya habéis advertido, pero creo que sí que se podría trabajar la negociación colectiva, o sea, la responsabilidad social como forma, ¿no?, o contenido o parte, no sé muy bien, de la negociación colectiva. O sea, que intentar aunar, ¿no?, la responsabilidad social corporativa para ver cuestiones relativas a la diversidad en todo lo que tiene que ver, pues, con origen, cultura, religión, edad, género, condición sexual, etcétera, ¿no?, para intentar aprovechar todo el capital humano. Sí que digo, en relación, apuntaba antes Carolina, los convenios colectivos no pueden vulnerar o no pueden ir en contra de lo que dicen las disposiciones legales. O sea, no pueden contravenir a la ley. Sabemos, ¿no?, lo que las reglas del artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores y también que hay una posibilidad muy interesante por la que siempre abogo, que es la creación ex novo del convenio colectivo. Es decir, aquello, aunque no haya un reenvío expreso por parte de la norma, aquello que no contravenga a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes, lo puedo abordar desde la negociación colectiva, ¿no? Claro, hay que trabajarlo, hay que ponerse, ¿no? No es fácil, pero se puede hacer. Además, yo creo que el convenio colectivo, se decía antes, incluso la reproducción de las normas de la ley, el copiar la ley, siempre y cuando se haga de toda la ley, no de parte, porque hay veces que lees convenios colectivos que copian el Estatuto de los Trabajadores hasta un punto. El resto, casualmente, desaparece, ¿no?, de un precepto, o sea, una copia, una reproducción parcial. No. Creo que el convenio colectivo tiene una labor propedéutica, se dice, ¿no? O sea, realmente al final la gente, todo lo que tiene en el convenio colectivo, o sea, es como que es a donde voy a ver todos mis derechos, legislativos, convencionales, es un poco la referencia, ¿no?, cuando estamos trabajando. Entonces yo creo que se podrían abordar estas cuestiones, pero no olvidar, y sí que hay que reconocerlo, siendo conscientes tenemos que serlo, de la dificultad, no tanto a veces de negociar como de pactar. La Ley Orgánica de Igualdad 3/2007, cuando modifica el artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores sobre contenidos de los convenios, dice, se negociarán medidas de igualdad, pero ahí no se atrevió el legislador a decir, se deberán pactar medidas de igualdad en el convenio colectivo. Uy, le daba esto. Bueno, da igual. Sino que dice, se negociará. Otra cosa es llegar al acuerdo, ¿no? La dificultad en ocasiones de llegar a pactar, hay que ser conscientes de ello. Respecto de los convenios colectivos, creo que se ha perdido, como decía, la oportunidad de aprovechar el reenvío a la negociación. La mayoría de los convenios colectivos que he estudiado, de esa muestra que os comentaba, no hay una adaptación suficiente a los cambios socioculturales del mercado de trabajo, o sea, no son conscientes de cuál es la nueva realidad que nos encontramos, y hay un exceso de lo que yo llamo la regulación declarativa o proclamativa, ¿no? Casi todos los convenios colectivos tienen una cláusula, tienen un artículo que nos habla de principio de igualdad y no discriminación, con carácter general, pero no se avanza más. Por lo tanto, nos quedamos en ese plano. Afortunadamente, hay excepciones, ¿no? Si alguien quiere, por su cuenta, ver la política de no discriminación del convenio colectivo de Consum Sociedad Cooperativa Valenciana o el convenio estatal de tejas, ladrillos y piezas especiales de arcilla cocida. Es curioso algunos de los convenios colectivos de los que os voy a hablar como buenas prácticas. O sea, porque un convenio sectorial de tejas, ladrillos y arcillas, pues referente en esta materia, por ejemplo. Hay demasiadas medidas de las que yo tildo de blandas, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con la comunicación, el lenguaje inclusivo, actos simbólicos, los sponsors,
convenios con asociaciones y un largo etcétera, ¿no? Todas esas cuestiones estarían más dentro de esa de la mala, ¿no? De la RSC mala, de la no. Entonces, realmente no se garantiza un compromiso eficaz en términos de recursos humanos y de derechos sociolaborales, ¿no? En cuanto a las buenas prácticas, ejemplos de buenas prácticas de convenios colectivos, el plan de igualdad dentro del convenio colectivo de Orange España, de Addiente Automotive, de Sidenor y nuevamente del convenio colectivo sectorial de tejas, ladrillos y arcillas. También es destacable el contenido en materia de comisiones ad hoc, de las comisiones específicas de diversidad, en el convenio colectivo de puertos del Estado y autoridades portuarias, en el convenio colectivo de restauración o también en el plan de Orange. Y me llamó especialmente la atención, hay un grupo de investigación en la Universidad de Sevilla sobre trabajo, persona, derecho y personas y el colectivo, especialmente colectivo LGTBI, que advierten, ¿no?, la relevancia de esta materia en el convenio colectivo del sector de alimentos compuestos para animales. Sí que es verdad que también cita el Convenio General de Industrias Químicas. El Convenio General de Industrias Químicas, a quienes impartimos docencia de derecho colectivo, es para todo. Eso vale para todo. Está todo. Comisiones paritarias, Convenio General de Industrias Químicas, cualquier materia, Convenio General de Industrias Químicas. Pero sí que me sorprende más este convenio colectivo de alimentos compuestos para animales y, por ejemplo, empresas como NCR o Vodafone, ¿no? O sea que vamos viendo ahí algunos. También tenéis que ir viendo un poco dentro de las empresas por sectores de actividad, ¿no? Como hay algunas que tienen una mayor incidencia. La mayoría lo que recogen cuando bajo la rúbrica de igualdad y no discriminación están hablando de trabajadores y trabajadoras, de derechos y no discriminación por razón de sexo, en todo lo que tiene que ver con promoción profesional, promoción económica, la implementación del plan de igualdad. Sí que hay algún caso con cierta sensibilidad, voy a decir, ¿no?, con el personal con discapacidad, con diversidad funcional, a efectos de acceso, promoción en la formación, promoción una vez incorporados a la plantilla, prevención de riesgos laborales con personas con diversidad funcional. Bueno, ahí hay algún ejemplo. Y es más excepcional el tratamiento de la raza, origen, etnia, orientación, identidad sexual, religión. O sea, todo eso es como potencial contenido de la negociación colectiva y posibles causas de discriminación, se abordan en la mayoría de los casos en la regulación convencional del acoso o dentro del capítulo de régimen disciplinario, pues ahí se recoge como causa, ¿no?, posible de sanción o de despido el hecho de incurrir en alguna situación de acoso por estas causas. De toda esa muestra que os decía, que entre unos textos y otros pues estamos rondando más, o sea, son más de 400 documentos, sí que creo que es significativo que más de 50 convenios colectivos no recogen ninguna referencia, ninguna, ni siquiera declarativa o proclamativa, o sea, ninguna, ¿no?, de igualdad de trato y oportunidades, ni de inclusión, por supuesto, de colectivos diversos. Creo que es una excepción ejemplar la cláusula del convenio de empresas vinculadas para Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones, sobre principios informadores y criterios de obligado cumplimiento, o nuevamente también el convenio de tejas y arcilla y demás, el convenio general de industrias químicas, Vodafone. Y respecto de los términos de diversidad de género o identidad sexual, identidad y expresión de género, que es algo mucho más reciente legislativamente, sí que hay varios convenios colectivos de empresa que hacen referencia a la diversidad de género,
como decía, Roca, por ejemplo, el intersocietario de empresas Roca, Corporación Empresarial, por ejemplo, Covirán, ¿no? La empresa Covirán, pues hace referencia y tratamiento de la identidad sexual. Y solamente hay 2 textos convencionales de toda la muestra que abordan la gestión de la diversidad de origen, ¿no? en relación con las personas trabajadoras inmigrantes, que son el grupo de empresas Barefoot y grupo de empresas DIA. Esas sí que tienen alguna referencia. Y luego hay bastantes ejemplos de los que ya utilizan el término de personas trabajadoras. Ya hemos, ¿no? El tema del lenguaje no sexista, lenguaje inclusivo, que va pues en la línea también de la última reforma laboral de 2021, pues intentar ir incorporando esa terminología. Respecto de los planes de igualdad, casi la totalidad son planes de igualdad en los términos de la Ley Orgánica 3/2007 y su normativa concordante, por lo tanto, en la mayoría hacen referencia a la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. Únicamente, como os decía, el convenio de alimentos compuestos para animales sí que hace referencia a la integración laboral y adaptación de la situación personal de personas migrantes LGTBI y personas con diferentes capacidades, con lo cual no se queda solo en plan de igualdad de mujeres y hombres. Y de los planes de igualdad también los que os decía que regulan todo, ¿no? Que son un poco un popurrí, que regulan conjuntamente igualdad y diversidad. Yo creo que de los que lo hacen bien o mejor sería el caso de Xerox, Grupo Champion o Hipermercados Carrefour. Esos. O sea, dentro del sector, si os vais dando cuenta, muchas de las empresas tienen que ver con el sector tecnológico y de las comunicaciones y otras con el sector de comercio y alimentación. O sea, que se va viendo también un sesgo por sectores que al final no es solo por la actividad o el componente o la configuración de las plantillas de esos sectores, sino en muchas ocasiones de las federaciones que negocian, ¿no? Volvemos a lo que decía antes. ¿Quién negocia? Y en la mayoría de los casos, cuando te lees este montón de convenios colectivos, incluso los que reproducen literalmente las cláusulas. O sea, sí que hay algunas que se copian, cuando son los mismos los que negocian, se copian las cláusulas literalmente, ¿no? Y también es paradigmático el convenio, o sea, el plan de igualdad y protocolo de actuación en los supuestos de acoso laboral de las empresas vinculadas Telefónica. Hace referencia expresa al plan de diversidad de género, plan de diversidad generacional, discapacidad e identidad sexual. Y en similar sentido, el convenio sectorial estatal de industria, tecnología y servicios del sector del metal, que incluye un plan de diversidad. ¿Vale? El convenio de Iberdrola Grupo también tiene esa doble facción, o sea, es de planes de igualdad y diversidad, o el grupo de empresas ASV. Por último, el tema de protocolos, otros acuerdos y medidas fruto de la responsabilidad social en las empresas. Yo ahí lo que destacaría, aprovechando una referencia que ha hecho Carolina, en síntesis, es que todos estos documentos son más códigos o protocolos, son códigos de conducta o políticas corporativas, ¿vale? O sea, no son realmente, no son fruto o resultado de la autonomía colectiva, sino que son en el marco de la responsabilidad social empresarial. Y en la mayoría de los casos, en lo que he encontrado es que no solamente rigen para el personal en la plantilla, sino que también lo extrapolan a la relación con proveedores, clientes. O sea, es un poco el funcionamiento o dinámica de la empresa vinculado, como decía, con la cultura compliance. Todo de lo que tiene, ¿no? El compliance, todo esto de, como decía Carolina, la ley de protección del denunciante o canal de denuncias, la implicación que tiene en el marco laboral, ¿no? Del cumplimiento de la normativa y de todas estas cuestiones.
Para terminar, yo me niego a hablar de un debilitamiento de la negociación colectiva, ¿no? Os he puesto ahí un poco como conclusiones. Es verdad que el resultado cuantitativo, pues a veces es frustrante, sobre todo porque te tienes que leer ese tostón de 400 cosas para no encontrar nada. Es triste tener que leértelo todo para acabar diciendo que no dice nada. Pero bueno, hay que hacerlo, eso es investigación. Entonces, creo que sí que hay que intentar poner en valor lo que sí que se ha hecho bien, que se utilicen esas buenas prácticas y sí que yo creo que no sería tanto, como última idea, estar tanto a lo que marca el legislador del momento. O sea, creo que habría que intentar promover dinámicas de negociación inclusivas, estructurales, no coyunturales, no dependiendo de cuál sea el pacto o acuerdo en el gobierno, de quién esté legislando, quién no. Un poco, ¿no? Os recojo en la presentación, aislarse de las disposiciones legales o reglamentarias de cada concreto momento político, porque al final se politiza, o sea, se hace ideología de todas estas políticas de igualdad y diversidad, y creo que es desaprovechar una oportunidad que habría que sacarle mayor partido en el marco de la autonomía colectiva. Siempre, eso sí que lo quiero decir, que tampoco se trata de cumplir con cuotas ni con colectivos, por el mero hecho de cumplir, sino que realmente se crean esas políticas, en esas estrategias, intentar erradicar los prejuicios que existen. Y hago mía una cita de Albert Einstein, que decía que siempre es más difícil destruir un átomo que un prejuicio. Que es más fácil destruir el átomo que un prejuicio, por eso. Así que nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Remé. Sugerente, propositiva y sobre todo positiva. Yo creo que, bueno, has hecho un esfuerzo de síntesis extraordinario. Se nota que el tema te apasiona, te apasionaba y te seguirá apasionando. Yo creo que hemos tenido unas intervenciones, ambas las de las dos compañeras, pues insisto, que nos sirve mucho para, después de escucharlas, aprender y sobre todo pensar la labor formativa que las dos han desempeñado durante esta mañana, pues yo creo que es más que meritoria. No sé si tienen alguna preguntita, alguna cuestión que hacer. Sí, solamente iba a decir que esa misma pregunta la estuvimos debatiendo ayer cuando llegamos. O sea, estuvimos sobre ese tema, sobre el ámbito del convenio, ámbito personal, ámbito funcional. O sea, que realmente es muy, muy interesante. Yo simplemente digo que las partes son libres. O sea, la negociación colectiva en muchos casos sí pierden la guagua. No te vayas a... O sea, no. Las partes son libres para acordar el ámbito que quisieran, pero no quieren. Discutiendo esto y yo creo que teníamos opiniones discrepantes. Las partes son libres para elegir el ámbito, pero cambiar un ámbito ya existente y ya consolidado es de nuevo más difícil que destruir un prejuicio. No. A mí me ha pasado con el convenio, en una mediación con el convenio de la dependencia. En el convenio de la dependencia hay empresas que son fondos buitres, hay empresas privadas y hay empresas que licitan a la administración pública y son las que prestan los servicios a domicilio de los ayuntamientos. Bueno, y a mí se me ocurrió decir, ¿por qué no disgregáis el ámbito y negociáis 3 convenios colectivos? Porque realmente sois muy diferentes. Y se tiraron de los pelos y me dijeron, no se te ocurra volver a decir eso. ¿Por qué? Porque eso se decide en la cúpula de las organizaciones, en las federaciones sindicales y patronales. Este caso sería el inverso, es decir, oye, ¿podemos negociar un convenio para el fútbol femenino y para el fútbol masculino? En teoría sí. Se podría conformar un nuevo ámbito fusionando los 2 convenios, pero como es un mundo el que separa al fútbol femenino del fútbol masculino, eso no va a ocurrir. Como maldad, hay una figura jurídica que es la adhesión al convenio colectivo.
¿no? Igual el fútbol femenino se puede adherir a otro. adherir